La tienda de la niña blanca. Historia compartida por Eduardo Liñán. Lo primero que recuerdo de mi experiencia es que el sol me quemaba en la nuca mientras caminaba por las calles anegadas de basura en mi colonia. Iba con la esperanza de encontrar un empleo. Confieso que la desesperación me carcomía por dentro. Era madre soltera, viviendo con una tía que me maltrataba y con un hijo pequeño que dependía de mí. No podía permitirme el lujo de seguir sin trabajar después de haber huido de la casa de mi madre. Mi padrastro me trataba de manera impropia, y decidí mejor irme de ese lugar que me provocaba tanto miedo y asco. Y para esas horas había recorrido varias tiendas y negocios de la zona sin éxito. Las respuestas siempre eran las mismas. No hay vacantes, lo siento, ya tenemos personal suficiente. Vuelva más tarde. Cosas como esas y que me daban para abajo. Desanimada, estaba a punto de darme por vencida cuando vi un pequeño cartel en la puerta de una tienda de abarrotes. Se busca empleada, decía. Entré con el corazón palpitando y con la ansiedad de tomar ese empleo sin importar nada más. La dueña era una mujer robusta de rostro amable que me recibió con una sonrisa. Le expliqué mi situación y mi necesidad de trabajar. Sin dudarlo me dijo que estaba contratada. Comencé mis labores al día siguiente y el trabajo era duro, pero no me importaba. Lo hacía con alegría y esperanza, por mi hijo, por mí, por un futuro mejor. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Me adapté rápidamente al trabajo y me gané la confianza de la dueña. Ella me trataba con cariño y respeto como si fuera parte de su familia. A medida que los días se convirtieron en semanas, me iba adaptando al nuevo trabajo en la tienda de abarrotes. Algo me intrigaba. Había un cuarto pequeño en la trastienda que no tenía permitido acceder. La puerta siempre estaba cerrada con llave y despertaba mi curiosidad. Un día la dueña me llamó a su oficina. Necesito que vayas a la trastienda y traigas unas cajas de cerveza. Pero ten cuidado, no abras la puerta del cuarto pequeño, agregó con un tono serio que me heló la sangre. Pero en esa ocasión la curiosidad pudo más que el miedo. Tomé una llave que colgaba de un gancho en la cocina y con el corazón palpitando abrí la puerta prohibida. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando entré. Era un cuarto oscuro y lúgubre, con un aroma a incienso que impregnaba el ambiente. Entre el centro, entre cajas de cereal y costales de arroz, se levantaba una imponente figura de tamaño natural de la Santa Muerte. La imagen era escalofriante. Su cuerpo hecho de huesos emanaba una energía extraña. Un cráneo humano adornado con flores y collares servía como cabeza. Sus ojos vacíos y negros parecían observarme con una mirada penetrante. Un manto negro adornado con símbolos plateados cubría su cuerpo esquelético. Al estar cerca de la figura, una mezcla de sensaciones me invadió: miedo, fascinación, respeto. Sentía una energía vibrante que emanaba de ella, una fuerza poderosa que me atraía y me repelía al mismo tiempo. No pude evitar sentir que la Santa Muerte me estaba observando con sus ojos vacíos, juzgando cada uno de mis movimientos. Salí del cuarto con una mente nublada y el corazón palpitando. La imagen de la figura esquelética me perseguía. Estaba grabada a fuego en mi memoria. A partir de ese día, las cosas en la tienda comenzaron a cambiar. Al principio solo eran pequeñas cosas, sombras que se movían de un lado para otro de los pasillos, susurros que provenían de las estanterías, objetos que se movían solos. No le daba mucha importancia pensando que era mi imaginación jugando conmigo o el cansancio, pues todas estas cosas ocurrían cuando se ocultaba el sol. Pero una noche antes de cerrar la tienda algo me dejó helada. No había habido mucha venta ese día, ya era tarde. Me disponía a apagar las luces cuando escuché un tenue susurro proveniente de la bodega. Me acerqué con cautela sin saber qué esperar. Asomé la cabeza por la puerta entreabierta y lo que vi me dejó sin aliento. En un rincón, acuclillada sobre el suelo, se encontraba una pequeña niña. Su rostro estaba pálido y demacrado. Sus ojos grandes y llenos de súplica,
Su pequeño delgado cuerpo revelaban hambre y desolación. Pensando que se trataba de la hija de algún cliente que la había dejado olvidada, me acerqué a ella con una voz suave. ¿Dónde está tu mamá?, le pregunté. La niña me miró con una expresión de desamparo y alzó su dedo índice, señalando hacia el cuarto cerrado donde estaba la Santa Muerte. En ese instante sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. La piel se me erizó y un sudor frío me recorrió la frente. Tragué saliva y me atreví a preguntar: ¿Dónde está tu mamá, niña? Ya vamos a cerrar. ¿Por qué estás señalando hacia ese cuarto? La niña me miró con sus ojos grandes y llenos de tristeza, y con una voz apenas audible respondió: Ella me cuida. La Santísima y su manto me cuidan. La respuesta de la niña me dejó sin palabras. No sabía qué pensar o qué hacer. Esta misma, y antes de que pudiera acercarme para ayudarle y preguntarle más cosas, se levantó del suelo con una rapidez sobrenatural y corrió hacia la puerta trasera de la tienda, ahí donde se acumulaban cajas y objetos usados. La seguí de cerca tratando de comprender qué estaba ocurriendo. La llamé pero no respondió. La busqué entre las cajas, revisé cada rincón pero tampoco. No quise sugestionarme pensando que tal vez era mi imaginación que había jugado una mala pasada. Aturdida y con la inquietud en el pecho, cerré la tienda y me dirigí a mi casa. Mi hija me estaba esperando ansiosa para darle de cenar y arroparla. Por un momento logré olvidar lo sucedido. Tan solo la bañé para dejarla en la escuela al día siguiente. Nos fuimos a acostar en el cuarto donde nos quedábamos, el cual estaba en la parte trasera de la casa junto a un gran patio. Pero ocurrió algo en la madrugada que me hizo despertar. Era un leve movimiento en la cama. Al abrir los ojos vi con extrañeza que mi pequeña se había levantado y la puerta del cuarto estaba abierta. Sentí pavor y me levanté para buscarla por todas partes, llamándola por su nombre. La encontré en medio del patio, entre unas sábanas que había tendido previamente y parecía estar hablando con alguien. Pero no podía distinguir quién más estaba a su lado. Su voz era apenas un susurro que no alcanzaba a comprender lo que estaba diciendo. Me acerqué con cautela sin querer asustarla. Al llegar a su lado me asomé para ver con quién estaba hablando. Y en ese instante mi corazón dio un vuelco. Frente a mí en la penumbra de la noche se encontraba la misma niña de la tienda, con un rostro pálido y demacrado, con ojos grandes y tristes, vestida con un andrajoso camisón blanco. Su rostro era sombrío, casi cadavérico, y sus ojos me miraron con una intensidad que me heló la sangre. Un terror indescriptible me invadió. Estaba a punto de gritar y me tambaleé hacia atrás. No sé cuánto tiempo estuve petrificada observando esa escena fantasmal. Finalmente el terror me superó y corrí hacia la casa tomando a mi hija sin mirar atrás. Me encerré en la habitación y abracé a la pequeña temblando del miedo. Al amanecer, con el sol apenas asomándose por el horizonte, me armé de valor y le pregunté a mi hija sobre lo que había pasado. Su rostro angelical todavía dormía, ajeno a la tormenta que agitaba mi corazón. Me senté a un lado y la acaricié con ternura. Cuando sus ojos se abrieron y me vio, una sonrisa radiante iluminó su rostro. No entendía qué era lo que había pasado la noche anterior. Tragué saliva y respiré hondo. Anoche te vi en el patio, dije con una voz temblorosa. ¿Con quién estabas hablando? Su mirada se llenó de un brillo extraño como si recordara un sueño lejano. Había una niña, dijo con una voz apenas audible. Era pálida y triste, pero también muy dulce. Me dijo que se llama Sofía y que su madre, la Santísima Muerte, la había enviado para hablar conmigo. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué te dijo?, pregunté con la voz entrecortada. Me dijo que su madre, la Santísima Muerte, quiere que la siga, respondió mi hija con una naturalidad que me dejó helada. Dice que ella me cuidará y me protegerá siempre. Las palabras de mi hija resonaron en mi cabeza como un eco macabro. La niña fantasma, la niña del cuarto de la Santa Muerte, ahora quería llevarse a mi hija. Un terror indescriptible me invadió.
No sabía qué hacer o cómo protegerla de esa fuerza oscura que la estaba acechando. No debes de ir con ella, le dije con una voz firme. La Santa Muerte no es buena persona, es un ser oscuro y peligroso. Mi hija me miró con sus grandes ojos llenos de confusión. ¿Por qué dices eso, mamá? Sofía me dijo que la Santísima es buena y que me quiere ayudar. No supe qué responder. No supe cómo explicarle a una niña de su edad la naturaleza oscura de la muerte. Y tampoco sabía cómo decirle que esa figura a la cual algunos veneran era realmente un ser de muerte y oscuridad. En ese momento comprendí que algo andaba mal. En mi mente pensaba que la Santa Muerte la había elegido, y yo era la única que podía protegerla de un destino fatal. No sabía cómo, pero tenía que encontrar la manera de alejarla de esa fuerza oscura que la estaba acechando. Tenía que protegerla, a pesar del miedo, a pesar de todo. La abracé con fuerza contra mi pecho, jurando que nunca la dejaría sola. En ese abrazo encontré la fuerza para luchar, la esperanza de vencer la entidad y proteger a mi hija. Desesperada, buscando una solución a las experiencias paranormales que atormentaban a mi hija, la llevé a la esotérica que conocía a mi tía y que supuestamente nos iba a ayudar. La mujer, con su mirada penetrante y su aura de sabiduría, me estuvo escuchando atentamente mientras le contaba lo que había sucedido. Las apariciones de la niña espectral, el mensaje de la Santa Muerte y mi temor por la seguridad de mi hija. Su rostro se tornó serio cuando escuchó mis palabras. Esa energía que describes no es buena, me dijo con voz grave. Proviene de la tienda, de la presencia de la Santa. Es un lugar oscuro cargado de una energía que no conviene ni a tu hija ni a ti. El miedo se apoderó de mí y sus palabras confirmaban mis peores presagios. Pero entonces, ¿qué podía hacer?, le pregunté. Lo primero es que no regreses a ese lugar, respondió la esotérica con firmeza. Esa energía te ha seguido a tu casa. Es necesario realizar una limpia profunda, tanto para tu hija como a ti. Debes eliminar la presencia del espectro y protegerlas. Me sentí aliviada al escuchar que había una solución y la esperanza renació en mi corazón. Haré lo que sea necesario, dije con determinación. La esotérica preparó una serie de limpias con hierbas, inciensos y oraciones. Durante varios días debíamos realizar rituales para purificar nuestra aura y eliminar la energía negativa que nos impregnaba. Las limpiezas fueron intensas y agotadoras, pero poco a poco sentimos un cambio. La pesadez que nos agobia comenzó a disiparse. Las apariciones de la niña espectral se fueron esparciendo hasta desaparecer por completo. Durante esos días que estuve aún trabajando en la tienda no mencioné nada, pero debía hacerlo y lo pospuse hasta que nuevamente empecé a sentir las presencias y la pesadez en el ambiente, temiendo que esa niña espectral se me pareciera nuevamente a mí o a mi hija. Así llegó el día en que debía irme y el sol se despedía del día mientras yo cerraba las puertas de la tienda. Tenía el corazón apesumbrado. La decisión estaba tomada y renunciaría a mi empleo. No podía seguir trabajando en ese lugar tan cerca de la presencia de la Santa. Sentía que era la única forma de proteger a mi hija de las fuerzas oscuras que la acechaban. Esa noche, después de cerrar, me dirigí a la pequeña oficina de la dueña en la trastienda. La esperaría ahí para explicarle la situación y renunciar, a pesar de todas las atenciones que había tenido conmigo. Mientras ordenaba unas cosas para dejar todo en orden, un pequeño álbum de fotos llamó mi atención. Lo abrí con curiosidad y mi corazón dio un vuelco al ver las imágenes. En ellas aparecía una niña, idéntica a la aparición que había visto en mi casa y en la tienda. Su rostro pálido, sus ojos grandes y tristes eran exactamente iguales. Antes de que pudiera dirigir esa impactante visión, la dueña de la tienda entró a la oficina. Cuando me vio con el álbum en las manos, una expresión de tristeza se apoderó de su rostro. «Es mi hija», dijo con una voz poco audible. «Hace tiempo que la Santísima se la llevó a su seno y ahora está con ella. Cuando estuvo enferma se la encomendé y se la prometí, pero ella decidió llevársela de mi lado.
Un escalofrío me recorrió la espalda. La niña fantasma, la niña del cuarto de la santa era la hija de mi patrona. Un dolor punzante me oprimió el corazón. Ahora comprendía por qué la había visto en mi casa, por qué le había hablado a mi hija y no quería estar sola esa niña. Quizás por eso deseaba una compañera en la vastedad de la muerte. Lo siento tanto, le dije a la dueña con lágrimas en los ojos. No lo sabía. Ella me miró con una sonrisa triste. No te preocupes, dijo. Mi hija ahora está en un lugar mucho mejor. La Santísima la cuida y la protege. Sé por qué te vas. Por la misma razón que las demás chicas que me han ayudado se marchan. Mi hija se les aparece porque no quiere estar sola. Por aquí ronda en la tienda y en mi casa. Pero no te preocupes. Te comprendo porque lo más importante son los hijos. En ese momento comprendí que mi decisión de renunciar era la correcta. No podía seguir trabajando en un lugar tan ligado a la muerte y la oscuridad. Tenía que proteger a mi hija de estas fuerzas que no comprendía. Ella la aceptó con comprensión y me deseó lo mejor. Me despedí de la tienda, de la trastienda y del cuarto de la Santísima. Lo hice con un sentimiento de tristeza y alivio al mismo tiempo. Sabía que no volvería a ese lugar, pero también sabía que nunca olvidaría lo que había vivido ahí dentro. La experiencia me había marcado para siempre. Me había abierto la puerta a un mundo de misterio y oscuridad que ahora era parte de mi realidad. Pero a pesar del miedo y a pesar de la tristeza, una esperanza persistía en mi corazón. La esperanza de que mi hija estaría a salvo de las fuerzas oscuras que la habían acechado. Hola comunidad de relatos de horror. Si nos estás escuchando en YouTube, sabes que de repente ponemos algunas frases que nos comparten. Así que si tienes alguna interesante que quieras compartir con nosotros, lo puedes hacer en los comentarios. De esta manera las podré tomar en cuenta para futuros videos. Soy Antonio y nos escuchamos muy pronto.